quiero presentarte los avances que estamos teniendo en este proyecto colaborativo de construcción de un comprobador de lámparas clónico del de Maimó. Ha habido aportaciones importantes que quiero comentarlas, sus pros y sus contras. Recordarás que en el montaje que yo hice para obtener la tensión de placas, esa tensión de 200 voltios más o menos en continua, 180, 150, parto de un inversor que lo alimento a 12 voltios, que en vacío puede sacar pues, unos 300 voltios en continua y que bajando esa tensión de entrada, pues tengo proporcionalmente una bajada de tensión en la salida. Pero, dado que digamos esa fuente variable de tensión de entrada que yo tengo, cuando se le pide chicha, el problema es que cae bastante dentro de lo que es el propio transistor regulador y no obtengo tensiones de salida más que de unos 9 voltios en continua, que llevados al inversor no me da suficiente algunas veces de la tensión de placas y la tensión de pantalla que yo quiero obtener. Entonces, ante eso, hubo una aportación de una persona que me indicó precisamente eso que estás viendo en pantalla desde hace rato. Es usar ese regulador de alterna, que se suele usar muchas veces para regular la intensidad de luz de una bombilla, usarlo como, vamos, poniéndole luego un filtro bueno en PIP en la salida, usarlo precisamente para hacer esa tensión variable que yo quiero obtener. ¿Cuál es el inconveniente que yo encuentro? Bueno, el inconveniente que yo encuentro es que verás que no hay, digamos, aislamiento. Es decir, un polo de la red va directamente a la carga. Hombre, a mí eso no me gusta. No quiere decir que no funcione, pero eso no me gusta. Ahí lo puedes ver. Puedes ver cómo directamente un polo de la red va a la carga. En este vídeo podemos ver precisamente esta continuidad entrada-salida. Si usamos este tipo de regulador y además queremos hacer variable tanto la tensión de placa como la tensión de pantalla, lo que sí tenemos que tener cuidado es que el regulador quede alimentado de la misma manera. ¿Qué me quiero decir con eso? ¿Ves la línea azul? Esa es la línea azul que iría a las 220. Bien, pues el polo que va a lo que es la alimentación del regulador, ese mismo polo va a los mismos sitios de la alimentación del regulador. Si no, te puede dar un churrazo de muchísimo cuidado. Por eso ya digo que este montaje no me llega a mí a gustar mucho, pero sí que es verdad que es un montaje muy económico para poder hacer dos tensiones variables partiendo de los 220 de la corriente alterna. Y ya por último, una de las opciones que ha dicho una persona que lo va a hacer así es, partiendo de una fuente de continua, como en este caso de unos 400 voltios, mediante un divisor de tensión poder ajustar la tensión que quiero a la salida. Este es un procedimiento que, claro, para que sea más estable esa tensión, digamos, que hay a la salida, la resistencia que tienes que poner de potenciómetro es baja. Luego está consumiendo mucha corriente, una corriente que no sirve para nada, sino simplemente para dar calor a ese potenciómetro. Por eso tampoco no es el montaje que más me gusta, pero quizá me gusta más que el montaje anterior. Este montaje hecho con valores discretos, en forma, digamos, de potenciómetro, pero en vez de ser continuo, con valores discretos, lo hacen algunas fuentes que se venden incluso. Es decir, un divisor de tensión sobre el cual voy sacando distintas tensiones. Ya digo que la tensión de salida depende mucho de la carga que yo ponga. Y es más, para que dependa menos, lo que dije anteriormente, la resistencia del potenciómetro tiene que ser baja, disipa mucho calor y quizá no sea el que más me gusta a mí. Pero sí quiero aprovechar esto para una cosa que se me ocurrió, que te la voy a contar y que no me dio resultado. Como sabes, nosotros estamos buscando ya hacer el clónico del de Maimó. Entonces, fíjate qué bonito este multímetro que arriba pone LED AC-DC, podría servirnos para medir la tensión de alternos que da ese transformador, digamos, clónico del de Maimó. Y entonces lo compré, francamente barato. O sea, son 5 y el precio son 7 euros más o menos. Y el resultado fue el que vas a ver. Recibí las bolsas, esas bolsas que estás viendo. Entonces cogí y alimenté por los hilos negro y rojo, lo alimenté con una tensión continua, me parece a 5 voltios más o menos. Y el amarillo, digamos,
junto con el negro, lo puse a la salida de un transformador de alterna de poca tensión y no me marcaba nada. O me marcaba, yo creo que no marcaba nada, no me hagas mucho caso. Si marcaba algo era totalmente aleatorio y mal. Entonces lo que estaba demostrado es que este voltímetro es un voltímetro de continua. No sé por qué pusieron el término AC. Es una cosa que me extraña. Yo por lo menos ya digo, no logré hacer funcionar, creo que probé incluso con dos. Tuve la suerte que creo que no se me estropearon ni se me degradaron. Es decir, que ahora sí los tengo como voltímetros de continuo, me pueden funcionar. Pero yo pensé, y mira lo que pensé. Si yo tengo una tensión alterna, yo la filtro. Entonces voy a máximos. Le pongo un buen filtro, le pongo un buen condensador y voy a máximos, ¿no? Es decir, que si tengo una tensión alterna de 5 voltios, yo lo multiplico por lo que es la raíz de 2, por 1,4, y teóricamente tendría una tensión continua de 7 y pico. Digo, pues ya está. ¿Cómo lo voy a hacer? Y ahora te lo explico. Cojo la tensión alterna que alimenta los filamentos. Le pongo un puente y le pongo el filtro que estás viendo. Y al final ya el voltímetro que compré. Efectivamente, me marcaba. Teóricamente tendría que marcar, pues eso, el valor eficaz multiplicado por la raíz de 2. Fíjate que ni siquiera llegué a hacer esa prueba. Dije, ¿qué es lo que iba a hacer? Digo, pues como ahí hay un factor de 1,4, digo, pues pongo un potenciómetro. De tal forma que la tensión que hay en los extremos la divido, digamos, le quito, la divido por 1,4. De esa forma tendré la tensión eficaz alterna. Esa era mi creencia. Ahora lo vas a ver. Ese es el montaje que te he indicado. Es decir, poner a la salida un potenciómetro de tal forma que yo lo que hago es dividir por 1,4 el valor que tengo en los extremos de ese potenciómetro. Eso teóricamente es constante. Bien, pues si yo ajustaba ese potenciómetro pues para un valor, luego ya se iba desaproximando, es decir, y se cometían errores al final. Ten en cuenta que el rango que yo quiero medir es muy grande. El rango que quiero medir yo es de 0 a 100 voltios. Entonces sí, podía ajustar a 50, podía ajustar a 30, pero cuando ya decrecía o aumentaba, pues el error ya podía ser, por supuesto, superior en algunos casos al 10%. Entonces, claro, veo que eso no me ha sido válido. Era una solución bonita para haber empleado esos 5, bueno, por lo menos uno de esos 5 voltímetros de continua para haberle hecho trabajado en alterna, pero no me funcionó. Hombre, si que solamente hubiera querido medir una tensión, sí, pero yo quería medir un rango de tensiones. ¿Sabes que uno de los problemas para hacer precisamente este comprobador de lámparas clónico del MMO es el transformador? Pero ya tengo el transformador. Ahí tengo un transformador que me sirve para hacer, bueno, es un clónico del que usa MAIMO, pero bobinado actualmente, va a 220, y mi primera idea era montarlo todo sobre la caja de un switch, un concentrador Ethernet que tengo yo ahí. Verás que he comprado un miliamperímetro idéntico al que usé para el tester. La ventaja de la caja esta, bueno, ahí tuve que hacerle un artificio para sujetar el transformador, es que tiene poco grosor, pero sí que es verdad que tiene el suficiente para poner el miliamperímetro y además tiene mucha superficie para poner muchos zócalos de prueba de lámparas. Lo que ahora estoy haciendo con el tester clónico del ICE es medir el valor de la tensión alterna de los que irán los filamentos de la lámpara que vamos a probar. Esa es la de 1 voltio. Ya digo, tampoco este ICE no iba perfecto, pero bueno, está dando como 0,8. Esa es la de 3 voltios. También el transformador, pues depende un poco de la tensión que tenga la entrada y demás. Ese era el de 7, como veis ahí me marca 6,8. Bueno, pero veo que el transformador, por supuesto, todos sus devanados están bien. Ahí me parece que me colé y me pegó un latigazo. Sí, porque iba a una tensión más alta que el margen de escala. Estaba en escala de 10 voltios. Bien, ahora voy a hacer lo mismo, pero con un fondo de escala de 100 voltios para medir tensiones más altas. Como verás, pues una borna la tengo en el extremo del transformador y con la otra borna voy tocando las distintas tensiones. Tiene tensión 26, 36, ahí puedes ir viendo cómo va marcando y marca bastante fiable. Por supuesto, más fiable y con menos error que el que se producía con el voltímetro digital que te he enseñado, ese voltímetro digital de continua, que yo lo quería hacer funcionar en alterna rectificando esa alterna. Es más fiable este. Hombre, este no tiene la precisión del ICE,
pero no va mal. Ahora yo creo que estoy midiendo 68 voltios o alguna escala de ese tipo, de las que tiene el transformador. Luego estudiaremos, por supuesto, cómo es el transformador y todo lo que el transformador nos da. He cambiado de caja, como verás. He olvidado la caja del switch y eso es la caja de un bafle. ¿Por qué? Bueno, porque entre otras cosas ahora dispongo del transformador que antes estaba tumbado, ahora está erguido. Y me gusta más, es una caja más pequeñita, sí es verdad que tiene más grosor, pero me parece para mí más curiosa, digamos menos tamaño y sobre todo que el transformador queda erguido, que acopla muy bien, es casi el tamaño justo y con ese vamos a trabajar. Mira, ahora ese es el amperímetro que compré. Es el amperímetro que voy a usar para ver si la lámpara que voy a probar está bien. Pero, ya que tengo el instrumento, quiero aprovechar también para medir la tensión en alterna de los filamentos. Y por eso voy a hacerme pues, un pequeño polímetro para lo que necesito. Mira, ves un conmutador, ese conmutador lo tengo primero porque quiero que mida en escalas de 10 y de 100 voltios. Y además quiero que este aparato sea clónico del de Maimó, funcione como clónico de Maimó y además que funcione el miliamperímetro para poder medir la tensión en miliamperios, pero olvidándome de lo que es la estructura de Maimó, sino como hicimos la otra comprobador de lámparas, simplemente sacando y midiendo la intensidad que está yendo por la placa, pero olvidándome de todo el montaje de Maimó. Luego necesito tres cosas: que me funcione como voltímetro, que me funcione como amperímetro de Maimó y que me funcione como amperímetro normal. Bien, pues ahora voy a calcular los zoom que necesito. Por supuesto, son los mismos zoom que tenía para el clónico del ICE. Pero he cambiado ahora. He cambiado porque lo que voy a hacer es que aquel era como una especie de zoom progresivo que yo le iba quitando y le iba poniendo. No, ahora voy a hacer un zoom conmutado. Es decir, como quiero escalas de 1 miliamperio, 10 miliamperios y 100 miliamperios, voy a poner tres zoom que con un conmutador rotativo elegiré el que quiero en cada momento. Te voy a explicar el de 1 miliamperio porque todos los demás son iguales, ¿vale? Este aparato a fondo de escala necesita 100 microamperios, es decir, 0,1 miliamperios. El resto de la corriente se tiene que ir por el zoom. Como yo quiero medir 1 miliamperio, por el zoom se irá 0,0009 amperios. Yo sé que la tensión que tengo en los extremos del aparato de medida es su resistencia interna, que sabemos que es 1650, por la intensidad que lo atraviesa. La intensidad que lo atraviesa a fondo de escala son 100 microamperios. Si haces ese producto, siempre en los extremos del instrumento de medida tengo 0,165 voltios. Entonces, para calcular resistencia al zoom, dividiré los 0,165 voltios dividido por la intensidad que va a pasar por el zoom, que es 0,0009, y de ese cociente me sale que necesito una resistencia de zoom de 183 voltios. Ahora lo mismo, pero a fondo de escala quiero que mida 10 miliamperios. Por supuesto, a fondo de escala va a pasar por el aparato la misma intensidad, los 100 microamperios, va a haber la misma caída de tensión, los 0,165 voltios, pero ahora por el zoom tiene que ir una intensidad de 0,0099 amperios. Y como tengo esa tensión en los extremos del aparato, aplicando la ley de Ohm, es decir, el cociente entre 0,165 dividido entre 0,0099, me sale la resistencia del zoom. Y la resistencia del zoom, si no me he equivocado, son alrededor de 16 ohmios. Y ahora es lo mismo, pero cuando quiero medir a fondo de escala, que sean 100 miliamperios. Entonces, por el zoom se tiene que ir 0,099 amperios. De tal forma que si hago el cociente de la tensión que hay en los extremos del aparato de medida, que es 0,165 partido por la intensidad que está pasando por el zoom, que es 0,099, me sale una resistencia de 1,65 ohmios. Luego ya tengo calculadas las tres resistencias discretas de este zoom que voy a poner con un conmutador rotatorio. Ya he comentado que yo quiero usar también este amperímetro para medir la tensión alterna de los filamentos. Bien, primero voy a hacer y calcular en continua.
en continua para escalas de 1 y de 10 voltios, es como hicimos el ICE. Luego le meteré, digamos, la parte de alterna. Entonces, si yo quiero medir un voltio, voy a medir con el aparato cuando, digamos, pasa 1 miliamperio. Entonces, si está pasando 1 miliamperio y la caída de tensión que yo tengo en los extremos del aparato, que es la misma que tengo en la resistencia del Zoom, es 0,165, significa que el valor de la resistencia que está asociada a la escala de 1 voltio, tiene que caer en esa resistencia una tensión que sea 1 voltio menos 0,165, que eso da 0,835. Bien, si tengo una tensión que tiene que caer de 0,835 y está pasando 1 miliamperio, significa que el valor de la resistencia, aplicando la ley de Ohm, el valor de esa resistencia es un valor de 835 ohmios. Y lo mismo, ese mismo cálculo lo puedes hacer para 10 voltios. Lo que pasa que cuando es 10 voltios, el valor que cae en la resistencia es 9,8 y pico, vamos, lo que sea, 835. Entonces, haces lo mismo, divides por 1 miliamperio y el valor que tiene que tener la resistencia en la escala de 10 voltios es un valor de 9835. Nosotros aprendimos con el ICE que para medir en alterna lo que él hace es el zoom que aplica lo hace con los siguientes componentes, es decir, pone en serie con el zoom, en este caso con el de 1 miliamperio, le pone en serie una resistencia de 3,3K, una variable de 2K y un diodo que tiene en paralelo una resistencia de 420K. Con ese truco, lógicamente rectifica la corriente alterna, ya la pone por lo menos una continua pulsante, y además lo que hace es que lo que antes era el margen en continua de 1 voltio, ahora en alterna es 10 voltios. Te habrás fijado que el ICE, el agujero de 1 voltio continuo y 10 voltios alternos es el mismo. Es decir, lo que hace toda esa, poner en serie todo ese aparato, todas esas resistencias, todo ese diodo, es multiplicar por 10, digamos, el margen de escala que estás midiendo y además que ya puedas trabajar en alterna. Bien, con todo eso, yo necesitaría todo lo que estás viendo ahí. ¿Para qué? Para poder hacer que este circuito sea capaz, y vuelvo a insistir, de medir la tensión de los filamentos, de poder operar como opera Maimó. ¿Y cómo opera Maimó? Maimó opera con un amperímetro de 10 miliamperios. Luego el zoom, cuando mira como Maimó, cuando lo tenga clónico Maimó, lo tengo que poner en 10 miliamperios. Pero además hay una resistencia en serie que está sin valor, que la puedes ver arriba, que es de un valor de unos 250 ohmios. Todo eso es cuando trabaja el miliamperímetro como clónico de Maimó. Pero es que además yo quiero que este amperímetro pueda funcionar para medir amperios como lo hacíamos antes, saliendo con unas fuentes de alimentación externa y sacando y midiendo la intensidad que sale de la placa. Para hacer todo eso necesito que esté limpio, es decir, que solamente tenga un microamperímetro con unos zooms, con un zoom de 1 miliamperio, con un zoom de 10 miliamperios y con un zoom de 100 miliamperios. Todo lo demás me sobra. Por eso necesito esta serie de interruptores que no son los que al final apliqué, porque ya te explicaré, tenía otro juego de conmutadores y lo hice con otro juego de conmutadores. Pero la idea básica es esa, poder operar con las tres cosas que yo quiero hacer. Medida de voltios alternos de filamento, medida de, digamos, con un instrumento de medida de 10 miliamperios en serie con una resistencia de 250 ohmios para hacer el clónico de Maimó y medida con un amperímetro limpio que tenga la posibilidad de meterle 3 unes, 1 miliamperio, 10 miliamperios y 100 miliamperios. He cometido un error cuando estaba hablando de ese diodo rectificador, que lo que hace es la alterna convertírmela en una corriente positiva pulsante, no continua pulsante, una corriente positiva pulsante. Bueno, y ya como final, ¿qué es lo que tengo ya? Pues lo más difícil que era quizá de este proyecto, que es el transformador. Conseguido este transformador, un transformador que es clónico al de Maimó, lo único que este ya se alimenta a 220 y además alimentado a 220 de tal forma que hay aislamiento eléctrico entre lo que es la entrada y la salida de lo que es la tensión de los filamentos. Es pequeñito, es mono, tampoco no hace falta muchos amperios, ni mucho menos, simplemente va a alimentar
una lámpara, que es la que nosotros vamos a probar, y ahora lo que vamos a poner es los conmutadores necesarios para programar la tensión de alimentación de los filamentos. Pero eso ya lo haremos en el próximo vídeo. Yo creo que este vídeo ha sido un vídeo formativo, un vídeo que nos ha permitido conocer cómo funciona nuevamente como amperímetro y como voltímetro, y que vamos avanzando poco a poco en la construcción de este clónico del comprobador de lámparas de Maimó. Nada más, espero te haya gustado. Muchas gracias.